El cultivo de la mora representa una de las actividades más importantes para la economía del municipio de La Ceja del Tambo, localizado al suroriente del departamento de Antioquia. Nos encontramos en el centro de acopio, lugar donde llega la fruta después de ser cosechada. Pero antes de eso vamos a realizar un recorrido y serán nuestros productores, en compañía de un ingeniero agrónomo, quienes serán los encargados de contarnos acerca de todo el proceso productivo de esta grandiosa fruta que representa desarrollo económico y calidad de vida para nuestra región. Esta fruta, frecuentemente incluida en los llamados frutos del bosque, no solo es utilizada en la agroindustria, sino que también es muy saludable por su contenido en vitaminas y algunos minerales. Yo estoy trayendo la mora prácticamente desde niño. Me parece que es sostenible y rentable en el tiempo. Me gusta trabajar la agricultura porque mis padres me lo han inculcado y esto ayuda a que no se pierda la tradición, porque muchos jóvenes del campo se van a buscar oportunidades a las ciudades, donde no las hay, pudiéndolas tener acá en la tierra de nosotros. Es una planta que tiene una altura no mayor de 3 metros, es arbustiva, se caracteriza porque tiene varios tallos que nacen en el cuello, allá en la raíz, y dependiendo del número de tallos que vaya a manejar uno, hace el desarrollo del cultivo. Los tallos machos, los tallos hembras o productivas y los fuetes. De esta forma, esta planta tiene sus características especiales de acuerdo a la zona donde se va a sembrar. La diferencia del tallo macho al tallo hembra es que en la parte apical las flores son, las hojas son más delgadas y las hojas son más anchas. El fruto es una baya que mide aproximadamente 1.5 centímetros por 2.2 centímetros, dependiendo de la especie. Se encuentra formado por una unión de pequeñas drupas en forma de racimo, dentro de las cuales se halla una diminuta semilla. Se caracteriza porque da a una altura sobre el nivel del mar entre 1.800 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Además, necesita muy buena provisión de agua, entre 1.500 y 2.500 milímetros año bien distribuidos. Se caracteriza también porque debe tener un pH entre 5.5 a 6.5, aunque se ha encontrado que a 5.7 es el mejor pH para el desarrollo de este cultivo. Además, el suelo debe ser muy franco y no encharcable para el desarrollo de sus raíces. La humedad relativa debe estar entre el 70 y el 80%. Es importante que no haya presencia de vientos muy fuertes que pasen de 5 km por hora. La reproducción sexual solo se emplea experimentalmente debido a que las semillas poseen un bajo poder germinativo. El otro método es el asexual, que es el que se utiliza más y lo acostumbra a hacer el agricultor, que se llama a través de estacas y acodos, ¿cierto? Entre estos dos, el acodo significa utilizar una parte de la planta, para que produzca raíces, pero siempre está pegado sin desprenderlo de la mata. Existen dos clases de acodo. El acodo de punta y el acodo rastrero. La adecuada preparación del suelo es uno de los factores más importantes para el éxito del desarrollo de cualquier cultivo.
Lo primero que se debe hacer para la preparación del terreno es hacer un análisis de suelo, porque necesitamos saber qué nutrientes tiene el suelo, cómo está el pH y otros factores que son necesarios para que se desarrolle la planta. Entonces, primero que todo, el suelo, hacer por lo menos un mes antes de la preparación este análisis de suelo. En la zona realizamos el proceso de siembra en la siguiente forma. Realizamos un hoyo 40 por 40 de profundo y de ancho, luego adicionamos cal y materia orgánica. Lo dejamos 15 días reposando para después sembrar la planta. Cuando la sembramos, compactamos con las manos para que no se generen cámaras de aire y se pudra la raíz de la planta. Una vez establecido el cultivo, existe un paquete agronómico muy importante y muy puntual para tener éxito en el desarrollo de estas cosechas. Uno de ellos es la preparación del terreno. Tenemos el control de malezas, hacer los plateos amplios y oportunos, tener riego, tener la fertilización, tener las podas, hacer el tutorado y sobre todo hacer un control de plagas y enfermedades. La estructura de la planta de mora exige un sistema de tutorado que guíe su crecimiento, permita una buena aireación y facilite las labores del manejo del cultivo. Existe el tutorado sencillo, el tutorado doble o de doble T y el chiquero. De los sistemas de tutorado que existen, el más utilizado en la zona es el de espaldera sencilla, que consiste en clavar estacones a una distancia de 4 metros y en la parte superior amarrar un alambre para sostener la planta con una tira. En esta clase de cultivos, como el cultivo de la mora, el tutorado es una práctica muy importante, porque el hábito rastrero que tiene el árbol, o sea que tiende a dirigirse al suelo, entonces siempre necesita muy buena aireación y un espacio para hacer las buenas prácticas del cultivo. Existen varios tipos de podas: podas de formación, de mantenimiento y de producción. La poda de formación se realiza a la planta de los 45 a 60 días después de la siembra. Consiste en erradicar de la planta todas las hojas y tallos de la parte inferior que estén más delgados. Esto se hace para darle aireación y mejor absorción de los nutrientes al tallo más grueso, que en un futuro es el que da la fruta de mejor calidad, que son los frutos más gruesos, más abundantes y más sanos. En esta práctica no nos debemos exceder mucho a quitarle demasiadas hojas, ya que ellas son las encargadas de capturar la energía lumínica y transformarlas en azúcares, que es algo como si fuera la sangre en los seres humanos. Esta es la savia para las plantas. Consiste en erradicar aquellos tallos que ya dieron la producción o aquel material vegetal afectado por una enfermedad. Esto se hace
para darle mejor estructura a la planta, permitir la aireación y la presencia de patógenos que en un futuro le pueda traer consecuencias a la planta. El material que queda de sobra se debe retirar de las calles dentro del cultivo, sacarlo y la recomendación es quemarlo. Para hacer la poda de producción, Jorge tiene en cuenta una de las fases de la luna. A continuación nos explicará por qué. Pues, otra de las podas es la poda de producción, que consiste en erradicar el tallo macho para que se ramifiquen los laterales y produzcan. Esto se debe hacer en menguante para que no suceda lo que sucede en este tallo, que la fuerza de atracción de la luna lo deja improductivo. Se debe hacer en menguante, es para que los laterales ya tengan la forma de producir, así como en este tallo. La poda es tan importante porque nos va a permitir darle una estructura al árbol, y al darle la estructura al árbol nos va a permitir a nosotros acondicionarlo para que se desarrolle bien, para que no tenga una sanidad completa, para que tengamos muy buena aireación y sobre todo para que entre la luz solar, porque si a un cultivo de mora, si no está completamente podado, se va a crear como una sombrilla, entonces allá no va a entrar en ningún momento el sol. Y si no entra el sol, entonces no vamos a tener posibilidades de tener fructificación, porque allá es donde entra el sol, hay fructificación. Las malezas son especies de arbences que compiten con la mora por humedad, nutrientes y luz. Son hospederos de insectos e interfieren con el flujo del aire y el secado de la fruta. Estas se controlan de dos formas, manual o mecánicamente. En el interior de la planta se extrae manual y alrededor de ella se hace con un machete, azadón o una guadaña. Esto para evitar el ataque de plagas o de hongos. Es quizás la práctica más importante que tenga un cultivo. ¿Por qué? Porque la producción depende de la cantidad de abonos que se le suministre. La planta de mora requiere una correcta nutrición, la cual debe estar basada en el análisis de suelos de la finca. La fertilización también requiere de otros factores como condiciones físicas del suelo, disponibilidad de riego y la radiación solar. La fertilización química la realizamos cada mes cuando está pequeña y le agregamos 90 gramos. Cuando está grande le aplicamos 150 gramos. Adicional a esto, cada 4 meses le aplicamos materia orgánica. Recomiendo una práctica muy interesante que me ha dado resultado a través de todos los cultivos de frutales, y es de la gotera a la mitad de la rama principal se forma una franja. Entonces usted baja hacia el suelo, de la gotera hace una línea, y de la línea de la mitad de la rama, entonces baja y queda una franja alrededor del árbol, y ahí es donde se debe aplicar el abono, porque se encuentra ahí la mayoría de las raíces que absorben los nutrientes para la planta. Es importante porque sin el riego nunca se debe abonar, porque la planta
su naturaleza es disolver los nutrientes y absorberlos para poderlos llevar a la planta para hacer su producción. El riego es por medio del goteo y se pone a funcionar cuando en épocas secas, cuando hay poca lluvia, y se trabaja por ahí 1 o 2 horas diarias. Es de gran importancia realizar un manejo integral de las plagas y las enfermedades. Hay que estar en contacto con esto permanentemente, porque si lo tomamos muy a la ligera, nuestros cultivos y nuestras inversiones se van a perder. Las principales plagas que afectan el cultivo de mora en la zona son el tris, el barrenador, ácaros y áfidos. Estos se controlan con productos de baja toxicidad, ya que el consumidor cada vez se exige menos residualidad en la fruta. Las enfermedades que principalmente atacan el cultivo de la mora en la zona son la antracnosis, el mildeо polvoso, la peronóspora. Esto se debe a la alta humedad relativa del lugar. Esto se controla haciendo fumigaciones cada 3 a 4 semanas. Deben ser recomendados por un ingeniero agrónomo, porque fuera de eso, que son venenos, causan no solamente problemas al hombre en su salud, sino que causan problemas al medio ambiente. Y fuera de eso, que si no son bien dosificados, van a producir una quemazón en las plantas. Estos factores están interrelacionados uno con el otro. ¿Qué quiere decir con esto? Que si no hacemos, como cuando hacemos un edificio, que si no ponemos buenas bases, entonces se nos van a caer las paredes. Aquí si no hacemos buena preparación del terreno y si no controlamos las malezas, si no hacemos los plateos, entonces la fertilización, el tutorado y nos aparecerán las plagas y enfermedades. Por eso es muy importante hacer este manejo integral y no manejar ninguno independientemente uno del otro. La formación del fruto comienza más o menos de los 6 a los 8 meses después de la siembra en campo. Las plantas entran en plena producción luego de los 18 meses. Es muy importante conocer cuáles son los índices de madurez. Estos indican al productor con mayor exactitud el momento preciso para iniciar la recolección. Los índices de madurez se conoce como 1/2 o 3/4 de pintón. ¿Eso qué quiere decir? Que la fruta o el fruto inicialmente es verde cuando se está formando, luego pasa a la etapa de rojo y luego pasa de rojo a morado o a vino tinto. La cosecha se hace de acuerdo a los requerimientos del mercado que tengamos nosotros. La mora es un cultivo muy perecible, entonces nosotros no lo podemos dejar mucho en el cultivo cuando esté sobremaduro. Las personas diestras en esto lo cogen con la mano, dan una pequeña torsión con la mano, pero deben tener un guante, ¿cierto? Que puede ser de caucho o puede ser de otro material, pero que lo importante es que no la vayan a apretar mucho para no causarle daño al cultivo. Los productores se han esmerado y han dedicado mucho tiempo al establecimiento y desarrollo del cultivo de mora. En esta etapa de post-cosecha, se debe hacer el último esfuerzo para procurar no desmejorar la calidad del producto, ya que se puede perder toda la inversión.
hay que transportarlas con mucho cuidado. Si se puede entrar el camión hasta el sitio donde está el cultivo, hay que tener unas condiciones muy especiales, que es el camión, hay que exigirles, si es de nosotros, cuando hablo de nosotros es si es de la finca, hay que desinfectarlo, hay que tenerlo completamente limpio, porque entonces ahí donde se infecta o se transmiten la mayoría de las enfermedades post cosecha. Bueno, el transporte de la fruta desde que sale de la finca hasta que llega al centro de acopio debe ser un transporte en frío para poder conservar la calidad pues, del producto desde que sale de las fincas. Al llegar al lugar de acopio se verifica que las canastas estén debidamente marcadas con el nombre del productor. Luego se pesan y se registran en un sistema especializado para posteriormente entregar el comprobante al productor. A continuación, la fruta es ingresada al proceso de selección y clasificación. En este lugar hay unas operarias que realizan pues, este proceso. Las operarias deben de estar pues, debidamente, de alguna manera, pues, vestidas en lo que tiene que ver con la protección del cabello, el uniforme debe ser blanco, se debe ingresar con tapabocas y adicional a eso se debe para manipularla se debe tener unos guantes. En este proceso lo que se hace es darle pues, ya la calidad como tal al producto. La mora es dosificada y empacada en diferentes recipientes según los requerimientos del mercado. Para finalizar, se debe refrigerar adecuadamente mientras se despacha a su lugar de destino. La mayoría de personal pues, que labora acá en la asociación y las que realizan el proceso son la mayoría mujeres. Entonces estamos dando pues, un valor agregado de alguna manera al producto, generando esa calidad de vida pues, y esos ingresos para las mujeres. La mora para el municipio representa un gran renglón de la economía. En este momento casi que podríamos estar hablando que puede estar entre el primer lugar de ingresos económicos del cual dependen pues, las familias. De acá más o menos en promedio, como asociación, estamos moviendo alrededor de unas 20-25 toneladas de mora semanales. O sea que es algo pues, que de alguna manera es representativo pues, para el desarrollo económico de la región. Hay algo más lindo que ver nacer una planta, administrarla y coger sus frutos. Eso como que lo han enseñado a uno, a trabajar en el campo. Me gusta mucho este cultivo de la mora porque he visto que muchos productores de la zona han sacado sus familias adelante. Veo en el campo una posibilidad de tener mi proyecto de vida. A mí me gusta mucho comentarle a los productores, no solamente de mora, sino a todos los productores de cultivos en el país, que tengan en cuenta las buenas prácticas agrícolas, porque las buenas prácticas agrícolas, aunque en este momento no estemos pensando en exportar, tarde o temprano el país tenemos que estar exportando con estas buenas prácticas todo cultivo, porque estas buenas prácticas agrícolas nos van a mostrar el camino donde los países nos van a aceptar nuestros productos.